¿En qué ambiente voy a trabajar? Bueno, en este particular nosotros podemos utilizar muchos tipos de ambientes para el desarrollo del software. Yo aquí voy a utilizar mostrarte dos. De hecho vamos a usar uno y después otro. Uno es Visual Studio Code, que lo puedes instalar en tu equipo. Lo que tiene de bueno es que es un software digamos de uso gratuito, no tienes que abonar nada, y lo interesante además de eso, que es de código libre por supuesto, de la firma de Microsoft, también admite la inclusión de distintos tipos de plugins que podés ir añadiéndole, de manera tal que podés ir potenciando sus herramientas internas. De hecho, es prácticamente una herramienta muy extensible, lo cual es muy recomendable. Aclaro que hay otras herramientas de IDE, ¿no? De interfaz de desarrollo. Hay desarrolladores que utilizan otras herramientas, pero bueno, yo creo que con esta podrías hacer cosas muy interesantes. Luego, obviamente, a medida que vayas avanzando en tu carrera de desarrollo, bueno, seguramente optarás por algún tipo de entorno de desarrollo particular. Aquí en nuestro curso vamos a utilizar este. Pero también me gustaría mostrarte que también existen entornos virtuales en la web y que resultan bastante interesantes porque nos permiten hacer pruebas rápidas, inmediatas, y no tenemos que andar dependiendo demasiado de nuestro entorno local. Ahora, hay que señalar un punto. Los entornos virtuales web también tienen limitaciones, lo cual, poniendo un ejemplo claro para que puedas entender, los entornos virtuales te permiten hacer relativamente pequeños programas o hacer pruebas específicas de determinados módulos, por ejemplo, pero no te permite desarrollar por completo una aplicación porque hay marcadas limitaciones. Al menos en este entorno que yo voy a mostrarte durante las prácticas, en esta misma lección, más adelante, verás que, bueno, se parece mucho al entorno de Visual Studio Code. De hecho es prácticamente igual, pero vas a notar que al menos en estas dos capturas que yo tengo aquí mostrándote, algunas diferencias en las herramientas. Si te fijas acá en el sector izquierdo, este es digamos la solución virtual, tiene muy pocas cositas. En cambio acá, que este es el estudio de, digamos, el desarrollo local, donde yo hago mis desarrollos locales, perdón, observa que hay más herramientas. En todo caso, después durante el curso vamos a hablar un poquito más extendido de todo esto. Pero de momento me interesa que al menos visualices estas primeras diferencias y también quedar con que aquí en el entorno virtual podemos hacer algunas pruebas muy básicas, ¿tá? Y eso lo vamos a ver en esta clase. Bueno, vamos a empezar con el tema de las variables. ¿Qué es una variable? Bueno, la definición de una variable la podemos definir muy básicamente como un espacio en la memoria del sistema donde podemos alojar algún tipo de dato útil y que posteriormente todos estos datos junto a sus variables serán utilizadas en nuestros futuros programas. Por ejemplo, un tipo de dato de texto, un número, una fecha, una hora, etc. Nosotros en las variables podemos
almacenar información que luego más tarde la podemos procesar para hacer otras cosas. Por ejemplo, algo muy sencillo como para que puedas entenderlo en este momento, si nos concentramos en una calculadora de mano, esas comunes, podemos ver un poquito cómo sería un programa de desarrollo de software. Por ejemplo, nosotros tenemos que introducir un valor, luego el operador, luego otro valor y finalmente obtener el resultado a través del botón de igual, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es introduciendo valores en un sistema que los mantiene en la memoria para procesarlo y luego obtener un resultado final en pantalla. Bueno, las variables juegan un papel importantísimo en este, valga la redundancia, juego de almacenamiento de escritura y lectura. Básicamente sería eso. Bueno, los tipos de datos ya hemos hablado en la clase anterior un poquito, pero aquí vamos a explayarnos un poco más, es decir, vamos a detallar un poquito más. Un tipo, como bien dice en pantalla, una variable requiere para su declaración que se le especifique su tipo de datos. Es decir, para el caso de una variable que almacene valores numéricos, utilizaremos el tipo de datos primitivo, por ejemplo number, ¿sí? Otro ejemplo, en el caso de pretender manipular texto en nuestra variable, tendríamos que especificarle el tipo string. Y así podríamos seguir con otros. Por ejemplo, no sé, un tipo booleano, poder usar false o true. ¿Tá? Bien. Existen dos tipos de datos. Tenemos los datos primitivos, estos dos que te acabo de mencionar acá en el ejemplo, y los datos tipo objetos. Estos son mucho más complejos. ¿Por qué más complejos? Porque, bueno, como se tratan de objetos, los objetos pueden albergar un montón de funcionalidades, ¿sí? Algunos métodos y funciones específicas, brindar una determinada información, tipo una constante, por ejemplo, la constante pi. Entonces, nosotros tenemos algunos tipos de objetos que son mucho más elaborados, más complejos y por ende son considerados objetos. En cambio, los datos primitivos son digamos muy sencillos, simplemente representan el tipo de dato y puede ser por las características propias de TypeScript que puedan proporcionar alguna herramienta específica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de number podríamos observar el máximo y mínimo del tamaño de un número, bueno, cosas por el estilo, pero más de eso no vamos a encontrar. Por eso generalmente son considerados como primitivos. Bueno, y aquí vemos un detalle de algunos ejemplos de tipos de datos. En el caso de los primitivos tenemos number, string, boolean, symbol, bridge, hint. Esto en inglés sería un entero grande, ¿no? Undefined y null, ¿sí? Básicamente los últimos dos tienen unas características muy específicas en el uso de los tipos de datos que los vamos a ir viendo con mayores detalles a medida que avancemos en el curso. Por ahora simplemente quédate con el concepto de que forma parte de los tipos de datos primitivos. Bueno, luego por el otro lado nosotros tenemos los tipos de datos de objetos complejos. En este caso los tipos de objetos. Fíjate que ahí por ejemplo dice date, array y objetos personalizados. Atento con este último, porque este último nos está diciendo que además de los objetos que son preconstruidos, es decir, aquellos que ya vienen dentro del núcleo de las librerías de TypeScript, por ejemplo, también nosotros podemos crear nuestros propios objetos, lo cual esto es una de las características más importantes de TypeScript y un dato
interesante, y es que esto demuestra que tú puedes crear tus propios objetos, lo cual significa que TypeScript está basándose en el paradigma orientado a objetos, que es capaz de crear objetos nuevos, que era lo que te decía en una lección anterior. Bueno, aquí ya empezamos a ver un poco a qué apuntaba esa definición. ¿Cómo se declaran las variables? Bueno, la declaración de variables en TypeScript se puede realizar de muchas maneras. La declaración requiere el uso de palabras clave seguido al nombre y el tipo de datos. Según la palabra clave que utilicemos, la variable se comportará de un modo particular. En consecuencia, para la declaración de una variable se puede utilizar las siguientes palabras claves. Básicamente estas serían modificadores. Son también llamadas de esa forma. Tenemos 3, var, let y const. Bueno, cada una de estas tienen básicamente determinados tipos de alcance. Vamos a comprender mucho mejor qué es un alcance cuando empecemos a estudiar clases. Clases y también namespace, ¿no? En este momento simplemente nos vamos a quedar con los términos básicos, que es tanto var como let me permiten crear variables de tipo lectura y escritura, omitiendo el alcance, que eso lo vamos a hablar más adelante. Por el otro lado, estos dos tipos de modificadores me permiten declarar una variable que se va a comportar como de escritura y lectura. En cambio, el modificador const me va así a permitir crear, o mejor dicho, declarar una variable, pero a diferencia de los otros dos, va a ser de solo lectura. Eso quiere decir que en el momento que un programa está corriendo y yo quiero asignar un valor a la variable, que eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva, en let y en var no voy a tener ningún problema, porque yo puedo escribir y puedo leer. Cuando quiera hacer esto con una declaración basada en const, el sistema me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque es de solo lectura. Yo no puedo escribir. Entonces, esto es importante porque nosotros podemos utilizar este tipo de modificadores para declarar variables que no nos interesan que cambien a lo largo del mecanismo de proceso de funcionamiento del programa. No quiero que cambien. Entonces, const va a poner una barrera en caso de que haya un cambio accidental o intencional. Bien, la declaración exige los siguientes pasos. Como vemos ahí en los ejemplos, ahí yo puse 3 ejemplos. Por ejemplo, var, que es el modificador, edad, que es el nombre de la variable, y el tipo de datos, separado por 2 puntos, ¿no? Y siempre, algo muy importante, la finalización de la línea requiere el uso de punto y coma. Aquí hay un tema bastante controversial en el mundo de JavaScript. Hay gente que no escribe el punto y coma, y sin embargo el software funciona normalmente. La pregunta es, bueno, si funciona sin escribirlo, ¿para qué lo escribimos? Bueno, es recomendable escribirlo. ¿Por qué? Porque a veces el programa puede llegar a tener ciertas inestabilidades y un punto y coma nos puede resolver el problema. El estándar no se, digamos, no coloca una
algo obligatorio su declaración, pero sin embargo de alguna manera lo recomienda. Yo te recomiendo que siempre coloques el punto y coma cuando terminas de escribir una línea. Siempre. Hay algunos otros desarrolladores y bueno, que no lo usan, pero bueno, para mí es importante porque con el paso del tiempo y con la experiencia trabajando en desarrollo vas a entender. Por ahora es un poco difícil explicártelo de entrada, y más que estamos empezando un curso, lo cual yo no quiero confundirte de entrada, pero simplemente escríbelo, tú escríbelo, pero tarde o temprano vas a saber por qué y qué tan importante es utilizar esta regla. Bueno, para cerrar un poquito, fíjate que ahí declaré 3 ejemplos con var, let y const. Simplemente es el modificador, la variable y su nombre y el tipo de datos. Bueno, ¿qué se puede hacer o no con la declaración de variables? Bueno, la declaración de variables siguen unas reglas. Algunas cosas se pueden hacer y otras no. Es decir, algunas declaraciones son válidas y otras son inválidas. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo surtido de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. En el caso de los permitidos, observa que las variables son nombradas siempre en minúscula. Esto es una regla prácticamente del estándar del software. Y lo puedes hacer siempre declarando de una manera particular. Debajo, donde dice no permitidos, observa lo que no te va a permitir el sistema declarar. Es decir, el nombre de la variable no se puede utilizar cualquier tipo de carácter o lo que fuere. Requiere de algunas reglas específicas. Por lo tanto, en el primer ejemplo no puedes empezar el nombre de una variable con un número, ¿tá? Tampoco se puede utilizar caracteres digamos, estos caracteres especiales. Ahí, por ejemplo, se utiliza el carácter numeral o almohadilla o gato, como le dicen en México, ¿sí? Bueno, ese carácter no se puede usar, pero tú colocas ese carácter y obviamente el sistema te va a arrojar un error. No está aceptado, como tampoco un punto y coma, por ejemplo. O sea, entonces, en breve, hay algunos tipos de declaraciones de variables que no son permitidas. Bueno, por el otro lado y del lado derecho vemos algo un poco que podría ser un contradictorio, y es la declaración de las variables en función al estándar. Esto se habla muy poco en la mayoría de los cursos. Básicamente el estándar del software, lo digo de manera global, y esto es opcional, que conste, tú puedes no hacerlo, pero yo te diría que lo hagas. Y es la regla siguiente. Las constantes, acuérdate que las constantes serían variables de solo lectura, que son declaradas dentro de un programa, ¿sí? Generalmente se las escribe todas en mayúsculas, todas, no en minúsculas. Lo que ocurre es que a veces puede haber una confusión cuando nosotros estamos construyendo un software, y es muy frecuentemente el uso de const para declarar variables específicas de objetos, para instancias. Bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí? Lo cual ahí la funcionalidad de la variable tiene otra orientación. Pero cuando nosotros la destinamos para que nos proporcione información inmediata, por ejemplo pi podría ser, no sé qué yo, la constante de la velocidad de la luz o la constante de Avogadro, bueno, en fin, podrían ser varias cosas similares a esas. Vas a notar
que las constantes deben ser declaradas en mayúsculas. De hecho, hay una librería que utiliza TypeScript, que también ya heredaba JavaScript, es Math, que es de matemáticas, y ahí vas a ver que las constantes están en mayúsculas. Es un ejemplo. Bien, luego hay otra convención. Bueno, hay varios tipos de notaciones, yo ahí coloqué dos como ejemplo, la húngara, camel case, ¿no? Básicamente aquí en la, digamos, en la declaración permitida, vemos que una variable empieza en minúscula y continúa con una mayúscula prácticamente en dos términos unidos, por ejemplo, cuenta corriente. Bueno, esta técnica se la conoce como camel case. Luego hay otro tipo de notaciones, que bueno, ahora no recuerdo sus nombres, hay varias. Hay gente, por ejemplo, que utiliza delante de la variable los términos de int, si es un entero, str si se trata de un texto, de b larga l si es un doble, bueno, en fin, ese tipo de notación también es utilizada por algunos programadores. Bueno, eso en verdad queda a criterio del programador, ¿sí? Así que en ese sentido tú poco a poco adaptarás lo que mejor sea, digamos, para ti. Pero recuerda que es importante mantener el estándar del software si nosotros queremos escribir un código que sea legible para con otros desarrolladores. Piensa que tu programa podrías crearlo y luego, no sé, te vas de esa compañía, vas a trabajar a otra y hay alguien que te reemplaza. Bueno, si le dejas el trabajo de una manera legible, no solamente que estás haciendo un bien, sino además de ser un buen profesional, por el otro lado estás trabajando con las herramientas de manera adecuada, y eso es importantísimo a nivel profesional y bueno, y a nivel de legibilidad, ¿no? Forma parte de lo que sería la documentación la documentación del software, ¿sí? Bien. Vamos con la declaración y asignación de variables. Bueno, hemos visto cómo se declaran las variables. No vamos a repetir ese punto. Pero también la declaración puede ir acompañada de una asignación. La asignación simplemente es aplicarle un valor a la variable en el momento que se declara. Por eso hay una combinación de ambas características. Por un lado, nosotros tenemos la declaración y por el otro lado la asignación. Por ejemplo, en el caso aquí donde dice declaración y asignaciones, vemos la variable, por ejemplo, cuenta corriente con tipo numérico, y a su vez le estamos aplicando un número, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la velocidad media y lo mismo para el caso de la variable pieza 123, que es de tipo texto, y esta variable, por ejemplo, está asignándole, por ejemplo, un nombre, bisagra frontal, bueno, podría ser cualquier expresión literal, ¿no es cierto? Básicamente, este sería el concepto de declaración y asignación. Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica, cómo se ensamblan todos estos conocimientos que hemos aprendido hoy, y luego haremos un resumen de lo mismo. Bien, como te comentaba, este entorno de desarrollo es de tipo virtual. Aquí tienes la dirección donde lo puedes encontrar. Esta es la persona que ha desarrollado esta máquina virtual y nos permite hacer pruebas aquí
que vamos a ver dentro de un ratito. Hay que reconocerle los créditos a Pan Orange. Yo no lo conozco personalmente, pero bueno, espero que no se ofendas. Vamos a utilizar su entorno de desarrollo. Creo que no. Vamos a promocionar a Pan Orange, ¿sí? Bien. Vamos a describir un poquito en qué consiste esta pantalla y luego vamos a hacer nuestras pruebas. Bueno, aquí en esta parte ya te debes imaginar, es donde nosotros vamos a escribir el código, ¿sí? Y aquí es la resultante de lo que vamos a hacer aquí, en la parte del código. Es decir, la declaración de nuestros programas acá, y aquí vamos a observar los resultados en pantalla. Esta sección es la sección de consola. Eso lo podemos ver también en un navegador. Yo estoy utilizando Chrome, ¿no? Pero tú puedes utilizar cualquier tipo de navegador. Y hay una sección que se llaman herramientas del desarrollador, si lo tienes en español. En inglés es Developer Tools. Bueno, fíjate que aquí también tenemos la consola. Entonces, si estamos probando páginas web o algún tipo de aplicación de las mismas características, nosotros vamos a poder ver determinadas depuraciones, entre comillas, del código a través de la consola. Fíjate que aquí aparece un mensaje, ¿no? Esto es de la página de Google, ¿eh? Bien, aquí pueden aparecer errores, otros detalles, etcétera. Básicamente en eso consiste la consola. Acá en la aplicación que desarrolló nuestro amigo, nos permite utilizar la consola incorporada al desarrollo del software, en el lado izquierdo, para que nosotros podamos hacer nuestras pruebas y en tiempo real ver los resultados a través de la consola. Básicamente sería eso. Bueno, vamos a borrar esto, que es un ejemplo que he puesto aquí el autor. Bueno, y acá por ejemplo lo que vamos a hacer es declarar unas variables. Bien, vamos a declarar una variable, la vamos a llamar nombre y la vamos le vamos a asignar el tipo string, ¿sí? Fíjate que esta variable, la regla es utilizar el modificador, el nombre de la variable y el tipo de datos. Bueno, esta es una declaración. También podríamos haber hecho otro tipo de variable. No sé, vamos a poner, qué sé yo, alumno, ¿ah? Sí. Y aquí le vamos a poner el nombre de José Pérez. ¿Tá? Esto que estamos haciendo aquí es una declaración, y aquí lo que estaríamos haciendo es una declaración y asignación, ¿sí? Digamos, estas son las dos formas de declarar una variable. También aquí podríamos haber utilizado el modificador let, ¿sí? Let. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a usar un const. Y vamos a poner acá Avogadro, creo que era con B corta. Bien, Avogadro, y si mal no recuerdo era 6.28. Bueno, tiene más dígitos, pero bueno, no importa. Fíjate que nosotros aquí hemos declarado una constante y le hemos aplicado un valor, ¿sí? Cuando tú declaras una constante es obvio
que le tengas que declarar un valor, porque si no, la constante no tendría ningún sentido. Aquí me olvidé el tipo de datos, es importante, hay que colocarle el tipo de datos. Un detalle. Yo podría utilizar una variable y asignarle directamente algo, por ejemplo, algo escrito, ¿no? Aquí el sistema, como no encuentra una declaración de un tipo de datos mandatoria, acuérdate, esto sería Stronger Type y esto sería Weakly Type. Entonces, como no hay una declaración de tipo de datos, el sistema tiene que utilizar un mecanismo interno para analizar esto que está aquí, o sea, el valor que le he asignado. Esto no es recomendable hacerlo porque en cierta medida lo que está produciéndose es que el sistema utilice recursos específicos para analizar los tipos de datos, y eso genera un factor que se llama latencia, y la latencia incide en la performance de un programa. ¿Qué significa eso? Que si yo declaro demasiadas variables que no tienen tipo de datos y encima uso las variables de manera discrecional y abusivamente, podría llegar a tener un pésimo rendimiento en mi software. Así que hay que tener en cuenta eso. Por lo tanto, esto no practicar, ¿sí? O sea, no hacerlo. Traten de no hacerlo. Así que yo lo que voy a hacer aquí es comentarlo. Por el otro lado, fíjate que yo estoy aquí colocando unas líneas donde dice declaración, ¿no? Estos son comentarios. Los comentarios son omitidos por el procesamiento de el código. Así que tú puedes poner el comentario que quieras. De hecho, hay comentarios de una sola línea, como es lo que estoy haciendo aquí, o también puedo utilizar el comentario de más de una línea. Este es uno, y acá por ejemplo diga: esto es un comentario largo para poder escribir mucho texto. Por ejemplo. También se puede utilizar otro que es parecido a ese. Este es otro tipo de comentario largo. ¿Está? O sea, podemos usar este o este o este. Recuerda que este es de una sola línea y los que están aquí arriba son de más de una línea. Los comentarios son muy útiles porque ayudan a documentar básicamente los procesos de nuestro código que estamos declarando en nuestros programas. A veces es importante hacer de este tipo de comentarios porque lo puedes utilizar para determinar qué hace ese código, para qué sirve, bueno, por qué se usa, en fin, es con fines de documentación básica. Bueno, lo que vamos a hacer acá nosotros es eliminar esto por ahora, y aquí vamos a probar algunas de estas variables para ver cómo salen en consola. Por ejemplo, vamos a utilizar una función que se la conoce como console.log, y console.log nos permite mostrar en pantalla los resultados. Fíjate que yo aquí lo que hice fue mostrar lo que hay en la variable nombre. ¿Y qué ocurre? Yo, como no le asigné nada, el resultado es undefined. Esto significa que la variable no tiene ningún dato especificado. O sea, no está definido, como en inglés significa eso. Bien, ahora
si yo escribo otro console para otra variable, por ejemplo alumno, fíjate que aquí abajo aparece el dato. De hecho, esta variable podría reasignarla más tarde. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí nombre me salía vacío. Bueno, ahora acá pongo nombre igual, por ejemplo, Ariel. ¿Está? Bien. Vuelvo a copiar esta línea, la pego aquí abajo, ¿sí? Y fíjate que ya me aparece el nombre. Esto podría estar incluso debajo de esto. Pero ten cuidado donde lo colocas, porque fíjate donde lo colocas, el dato puede quedar arriba o abajo, y obviamente si yo lo coloco, por ejemplo, arriba antes de declararlo, evidentemente el nombre, como va a estar asignado, toqué otra cosa, perdón. Imagínate si yo hago esto, luego lo pongo aquí, bueno, se me borra, a ver ahí, ahora sí, fíjate que me sigue en define. ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy mostrando la variable antes de asignarla. Entonces, si esto lo coloco aquí abajo, ahora sí. ¿Por qué? Porque se asigna y luego lo muestro. Fíjate un detalle. El código siempre se ejecuta, ¿no?, bajo la característica top down. ¿Qué significa eso? Que se ejecuta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, aunque acá no esté especificado. Básicamente es de arriba hacia abajo, por eso me llama top down, ¿sí? Entonces, entendiendo esta característica, ya te darás cuenta que cada línea se va procesando paso a paso. Entonces, si yo esto lo coloco arriba, por eso me pone undefined. Fíjate que aquí me pone undefined porque ya de entrada no tengo asignación. Entonces, bueno, es undefined. Luego le asigno algún nombre o algún dato y luego vuelve a insistir en mostrar en pantalla y ahí sí me muestra el nombre Ariel. ¿Está? Entonces, esto tenlo siempre en cuenta cuando hagas tus programas. Recuerda que siempre la regla es top down. Bien, y no te mostré Avogadro, pero bueno, calculo que ya lo habrás entendido, pero vamos a ponerlo aquí para mostrarlo también. ¿Sí? Bueno, aquí me pone el valor numérico que puse aquí. Bueno, fíjate que aquí no puse el punto y coma, sin embargo se ejecutó. Bien, era lo que te comentaba al principio. Cuidado con el punto y coma. Yo te insto a que lo utilices siempre, porque es importantísimo declararlo. Bueno, vamos a hacer otras cosas. Te decía que las constantes siempre van en mayúscula. Bueno, aquí te muestro un ejemplo. Fíjate, la clase math, que después vamos a estudiar, que es una clase, por ahora simplemente lo traigo aquí para ejemplo. Fíjate que aparecen constantes y están en mayúscula. Acá tenemos pi. De hecho, si yo hago un console log de la constante pi, fíjate que aquí me muestra el valor y está en mayúscula. ¿Está? Así que ten en cuenta eso. Si tú vas a utilizar una constante que tiene que representar un valor numérico o no sé, o una característica literal, lo que sea, ¿sí?, siempre decláralo en mayúscula. La clase math tiene varias cosas aquí.
no sé, por ejemplo esto, bueno, aquí está mal escrito, bueno, aquí aparece una constante, un valor, logaritmos naturales en base a 10, exponenciales, creo entender. Bueno, y bueno, hay muchas otras cosas más, ¿está? Aquí fíjate que estos tienen un cubo violeta, se tratan de funciones y métodos, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Y aquí bueno, también un cubo pero tipo rectángulo, ¿sí? Son las constantes. Básicamente, por ejemplo, un logaritmo en base 10, ¿está? Ahí vemos el valor clásico. Bueno, y así podríamos seguir con otras pruebas más. Vamos a declarar dos variables muy sencillas. Voy a poner el número 1, number, igual 0. Vamos a asignarle eso. Aquí está mal escrito. Se escribe bien, perfecto. Y fíjate en esto. Si yo repito los nombres de las variables, el sistema me dice que está repetido. Entonces tengo que poner otro nombre. ¿Está? Y vamos a ponerle resultado. ¿Sí? También un número. Y 0 también. Bueno. Voy a borrar esto para limpiar mejor la pantalla. Borrar esto también. Y aquí, por ejemplo, yo coloco número, resultado igual número 1 más número 2. Bien, y en console solo resultado es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la asignación es 0 y 0. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. A número 1 le voy a asignar un valor. Por ejemplo, 12. Fíjate que ya aquí me hizo la suma. 12 más 0 es 2. Bueno, ahora vamos a ponerle otro número, pero a la variable 2. Que vamos a decir que por ejemplo, 7. Fíjate, 19. Suma estos dos. Ahora si yo esto lo coloco antes, ¿qué pasa? 0. ¿Por qué? Porque los valores asignados son 0 y la suma la estoy haciendo después de mostrarlo, después de hacer la operación de suma. Entonces, verás que tienes que tener cuidado donde colocas el código, ¿sí? Acuérdate de la regla top-down, ¿sí? Bien, y aquí vimos otra característica de uso de las variables. Hay muchas, por supuesto, pero estos son algunos movimientos básicos como para que aprendas a programar. Y por último, ¿te acuerdas que hablamos de las declaraciones no permitidas? Bueno, yo quiero escribirte aquí algo que no está permitido. Pero numérico, bueno, eso es indistinto. Fíjate que si yo hago una declaración de una variable que no está permitido, mira lo que me pasa. Bueno, esto me tiene un error. Aquí me dice que let no está definido. ¿Qué significa eso? Que el nombre de la variable no está permitido. Imagínate que en lugar de ponerle 3 números, no sé, le pongo un carácter numeral. Tampoco me va a dejar hacer esto, ¿sí? Si bien aquí me declara un error, aquí no aparece como un detalle de error, pero sí es un error porque fíjate aquí que aparece una especie de viborita de color rojo. Bueno, esto es un error de compilación. ¿Por qué? Pues estás haciendo una declaración que no está permitido. Y hay muchos caracteres que no están permitidos. Este, por ejemplo, sí. El signo peso también. Pero
ampersand no. O porcentual, ¿sí? Hay algunos caracteres que están permitidos y otros no. De todos modos, evita de utilizar caracteres raros, excepto el guión bajo, que se utiliza mucho. Trata de no utilizar, por ejemplo, el signo peso u otro que lo acepte, que ahora no recuerdo. Yo hago esto tampoco, ¿sí? Bien, esto, ten cuidado con esto, porque esto es una declaración muy particular, muy específica y antigua, que era para determinar o forzar a las declaraciones, si mal no recuerdo, para que sean texto. Bueno, estos son cosas raras que yo te diría que no las uses nunca. Evítalas a toda costa. Trata de utilizar los estándares del software, ¿sí? Para la declaración de variables. Siempre utiliza eso. Y el estándar recomienda que hagas uso de declaraciones permitidas, y algo muy importante, y para cerrar la práctica de hoy, y es que la declaración de variables siempre tiene que ser lo más sencillo posible, y por otro lado que sean inteligibles. Algunos programadores un poco despistados y apurados a veces escriben variables que solo ellos se las entienden. El problema es que después pasa un tiempo, y si no las documentas y encima declaras variables que son prácticamente con nombres abstractos, por ejemplo, imagínate, en lugar de poner número 1, pones data number, let be number, y esto está bien, sí. ¿Lo admite el sistema? Sí. Pero el tema es, ¿qué me dice la variable A? ¿Qué me dice la variable B? A lo sumo me dice que es un tipo de número. Está bien. Pero, ¿qué es? O sea, ya sé que es un número, pero ¿cuál es la funcionalidad de A y B? No sé si entiendes la idea. En cambio aquí, fíjate que la funcionalidad queda clara. Es un número. ¿Está? Es un número, y uno para decir que es una variable. Aquí esto no me dice nada, simplemente es una letra, y bueno, da a muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, si yo podría poner esto, capital, let monto, y vamos a poner otro, let interés. Recuerda, no utilices acento, por favor, eso no es recomendado. Por ejemplo, esto, si bien el sistema lo acepta, yo te diría que no lo hagas. Utiliza los caracteres de la regla ANSI, que esto es básicamente lo que acepta el lenguaje inglés, ¿sí? Porque básicamente la programación es en inglés, por lo tanto el nombre de las variables deberían respetar la regla sintáctica de el inglés, por más que lo escribamos en español, pero al menos respeta los caracteres en inglés. Esto también se podría poner en inglés, pero bueno, eso es opcional para los programadores. Sí es importante la regla ANSI. Bueno, ¿y qué quise decir con esto? Bueno, mira, esto está permitido, sí, pero A no me dice nada y B tampoco, salvo que es un número. En cambio, aquí abajo es más descriptivo. Yo sé que capital es un número,
pero sé que es un capital. El capital es un valor expresado en moneda. El monto es lo mismo y el interés es otro. Entonces, en conclusiones, para que puedas entender, recuerda esta regla. Siempre es importante declarar las variables para que sean legibles y que luego, con el paso del tiempo, las puedas interpretar fácilmente.